la vida. Tú eres, Señor, el autor y consumador de nuestra fe y nuestra vida. Y ahora, Señor, así puestos de pies, hermanos, buscan en sus Biblias la epístola a los Gálatas, y vamos a capítulo 6, versículos del 1 al 5, y dice así la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Pueden tomar sus lugares. Esto es uno de los pasajes, hermanos, que parece fácil de poder explicarlo. Es muy ahí como dice, pan, pan, vino, vino, vámonos, ahí está. Pero uno comienza a estudiar y uno comienza a ver cosas. Y se ve que el pasaje es un poco más complicado de lo que aparenta. Hoy nombré el mensaje, ¿qué hacer con las cargas? Lo hice no tanto como una pregunta, pero simplemente leer aquí las instrucciones. ¿Qué hacer con las cargas? Si cargas, hermanos, son inevitables en nuestras vidas. La Biblia tiene mucho que decir al respecto. Y en la mayoría de los casos, tiene que ver con la carga personal de uno. Y aquí hallamos instrucciones, no nada más como enfrentar nuestras cargas, pero también sobre qué hacer cuando hallamos a nuestro prójimo con una carga o cargas. Si es una cosa, yo tengo carga, yo voy al Señor, Él me ayuda, pero ¿qué pasa cuando vemos cargas? Un hermano sorprendido de una prueba, una carga. ¿Qué es mi deber? Ya sea la propia carga o la carga de otro, el apóstol nos orienta sobre la mejor manera de manejarla. Lo vemos aquí entonces, ¿qué hacemos con las cargas que Dios permite en nuestras vidas? Nadie aquí es exento de las cargas. Todos traen cargas. No, hombre, hasta el Señor trajo una carga tremenda cuando Él dijo, antes de morir, dijo, estoy triste hasta la muerte. Él estaba súper cargado. Y Él vino a sufrir cargas. Por eso Él vino. Y la carga más pesada fue la cruz que Él cargó hasta Gólgota y después ahí fue clavado a esa cruz. Entonces, ¿qué debemos de hacer con las cargas? Ya, a mí, hermano, de veras, antes me molestaba, ahora hasta más que me molesta, me irrita. Cuando veo estos falsos pastores y quién sabe si son pastores de veras, pero predicadores enseñando que si tú sigues a Cristo, todo te irá bien. Total, tú eres un hijo del rey, tú mereces lo mejor. Detesto escuchar eso. Tanta gente engañada, millones. Aquí en donde vivimos andamos rodeados de gente que enseñan eso. Y después cuando la gente cree y no le va como creyeron, pensaron que iba a parar de sufrir y están sufriendo. ¿Qué pasa? Cuando pensaron que no iba a tener cargas, ahora tiene cargas. Entonces, yo no tengo fe. Y después aventan la toalla, no siguen al Señor porque fueron enseñados mal. Y la verdad es, hermanos, déjenme decirles,
Cristo nos dijo claramente para que nosotros debemos de cargar nuestra cruz y seguir en pos de Él. Y yo no sé de ustedes, pero una cruz es una carga. Y lo que estaba diciendo el Señor aquí es, yo traigo mi carga y tú traes tu carga y tú me sigues. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Con la nuestra o con la de nuestro prójimo? Lo primero, hermanos, versículo 1, aquí dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Paramos ahí primero. Si uno observa, si alguno fuera sorprendido en alguna prueba, alguna falta, una trampa podemos decir, es nuestro deber de restaurar al hermano que está cargado, el hermano que fue sorprendido en alguna falta. Ahora escúchame bien, no estamos hablando de personas que viven muy cómodas en el pecado, hablando de un hermano, una hermana que tropezó. Y en vez de darle patadas, es nuestro deber de ayudar a levantarlo. Dice, ¿cómo? Y siempre pensamos en cuestión del sexo, y no siempre es el sexo, aunque eso también muchas veces. Puede ser un hermano era fiel y de repente se cayó con una mujer y no era su esposa. Y es muy triste. Y la iglesia sí tiene que disciplinar, pero no abandonarle y no pegarle con otros bates espirituales o barrotes espirituales sobre la cabeza. Hay que levantar a ese hermano, le fue sorprendido en una falta. O puede ser que es otra cosa, tal vez el hermano es un buen hermano, pero tiene una mecha muy corta. Él no tiene dominio propio y es un problema en su vida, pero es un hombre que ama al Señor. Entonces, podemos nosotros chismear y hablar mal de él o orar por él, ayudarle. O una hermana que de veras ama al Señor, pero tiene su lengua muy suelta y a veces habla mal. Y no nada más habla mal en la iglesia, en su propia familia habla mal de la iglesia y después piensa, ¿por qué no viene mi esposo a Cristo? ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué no? Pues a veces nuestra boca, hermanos, leer Santiago habla mucho de la boca y de la lengua. Hablamos de eso el miércoles a los que vinieron. Un pequeño cerillo, hermanos, un pequeño miembro como la lengua puede encender grande bosque, acres o millas y millas de fuego con un solo cigarro que lo aventan. Y así es. Y nosotros tenemos que entender, tal vez el hermano tiene un problema. Tenemos que hablar con él o con ella. Ven ustedes, entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Primero tenemos que entender que tenemos un ministerio de restauración. En primera, no hay que buscarlo, pero en primera de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice, tenemos un ministerio de la reconciliación. Reconciliar con Dios, ¿verdad? Pero también restauración es parte de ese ministerio. Porque cuando un hermano no anda bien, él pierde también esa comunión íntima con Dios. Tenemos que primero restaurar con mansedumbre. Cuando usted mira aquí, él dice aquí en versículo 1, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y después sigue la humildad, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Primero, ¿qué es la diferencia entre mansedumbre y humildad? Hay una diferencia. Son como primo hermanos, pero no son la misma cosa. La mansedumbre se refiere a mi forma de tratar a los demás. ¿Cómo yo trato a los demás? Mi trato, cómo yo trato a la gente. Soy áspero, tengo un aire de superioridad. Creo que esa persona no vale mi tiempo, no vale la pena mi tiempo. Eso se refiere a mi forma de tratar a los demás. Porque Cristo dijo que yo soy manso y humilde. Yo no más soy manso o no más soy humilde, yo manso y humilde. Hay una diferencia entre los dos. Manso es hacia afuera, cómo yo trato a los demás. Lo trato con ternura, lo trato con mansedumbre. Pero después él dice aquí en versículo 1, dice también, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí es donde entra la humildad.
Si la humildad es la condición de mi corazón y mi reacción, ¿ok?, al trato de los demás. En otras palabras, si alguien me hace sentir mal, me menosprecia, ¿cómo lo voy a tratar? Pues si me hizo así, pues yo me voy a desquitar con él. Si me hizo un mal, voy a hacer dos males. Eso no es humildad. Un espíritu humilde es uno que, aunque tú tienes la capacidad y la fuerza de desquitarte, vengarte, tú no lo haces. Cristo fue humilde. Él puede haber llamado una legión de ángeles, miles de ángeles. Él no lo hizo. Le arrancaron la barba, le escupieron, le dieron con esa corona de espinas, le dieron, por fin lo crucificaron. Él fue humilde. Para la humildad hay que decir que tú, a pesar de cómo te tratan, tú no te vas a desquitar. Entonces, la cosa es que tenemos que tener un espíritu de mansedumbre, hablar con ternura a la gente, pero a la vez tenemos nosotros que ser humildes, porque muchas veces ellos, cuando tú quieres ayudar a alguien, ellos sacan las uñas y te atacan como un pitbull o un gato enojado. Y por eso a veces nosotros vemos gente así y decimos, no puedo hablar con él, no puedo hablar con ella, se va a enojar. Y tal vez tú tienes razón, no es razón por no hablar con ellos. Si algunos, siempre en el pueblo de Dios hay, no reconocen eso, pero son orgullosos. ¿Sabes cuándo vas a saber cuando tú eres orgulloso? Cuando tienes soberbia, tu reacción cuando alguien te dice algo que te cae mal. ¿Cómo te reaccionas? Ahí eso habla mucho de tu humildad o tu soberbia. Por eso Dios da gracia ¿a quién? A los humildes, ¿verdad? Mas él rechaza ¿a quién? A los soberbios. Y es muy importante dar gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque cuando somos humildes es cuando somos más como Cristo. Él era humilde. Vemos entonces, tenemos el ministerio de restauración y hay que hacerlo con mansedumbre y también considera a ti mismo, tú puedes caer. A veces uno quiere ayudar a alguien y uno sale en vez de ayudar en polémicas y peleando y argumentando. ¿Y qué pasó? Pues no hubo humildad y no hicieron caso aquí. Considerante a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué tentación? La tentación de defenderte. La tentación de desquitarte. Porque para ayudar a una persona hay una trampa. ¿Sabe? Es como, no quiero hablar que personas son animales, pero a veces, ¿tú has visto esas trampas de osos y se cierra y tiene uno su pie o un animalito su pata ahí dentro? Y uno quiere ayudar, pero el animal está con tanto dolor que uno le da miedo, es capaz que me muerda. Quiero ayudarle, pero por su dolor me va a atacar. Y uno busca la manera, hay expertos que saben eso. Pero el hecho es, a veces nosotros así somos. A veces somos ovejas dolidas, pero cuando alguien nos llama la atención, actuamos como jabalinas enojadas. ¿No es así muchas veces? Y ustedes saben que tengo razón. Y ya nombres para su mente, pasa por tu mente nombres y rostros de hermanos en esta congregación a quienes ustedes saben que necesitan que alguien los ayuda, pero tú no quieres ser esa persona y tú sigues orando por esa persona. Hermano, cuidado con esas oraciones. Estamos reflejando, estamos tratando de evadir nuestra responsabilidad. De eso se trata aquí. Y recuerda que cuando la Biblia fue escrita, en ese caso cuando Pablo escribió, él no tenía capítulos y versículos, era una sola carta. Lo ven ustedes entonces, que acabamos de estudiar la semana pasada, 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Otra vez dije, semana pasada muy bien, tú puedes tener el Espíritu Santo, vivir, reconocer a Cristo como tu Salvador, pero no quiere decir que tú andas por el Espíritu. Hay muchos cristianos rebeldes, hay muchos cristianos carnales, no son espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, versículo 26, hay los dos tipos. Los orgullosos que tienen aire de superioridad y miran los demás con desprecio, y hay los que miran los orgullosos
con envidia porque no tienen lo que ellos tienen. Y por eso dice aquí, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Y después él sigue. Entonces en este contexto de hermanos enojados, otros envidiosos, otros soberbios, y Dios resiste a los soberbios, más da gracia a los humildes. Entonces, en este contexto es donde entramos aquí con eso de las cargas. Por eso a esa reacción carnal en versículo 26. Porque como no andan en el Espíritu, la carga es muy pesada y reaccionamos así, hablando mal uno del otro o mirando con desprecio el uno al otro. Entonces, tenemos aquí ahora el segundo punto, que tenemos un ministerio de sobrellevar. Ahora, sobrellevar, aquí versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Nosotros tenemos que leer la Biblia, hermanos, no como sugerencias, pero mandatos bíblicos. Eso no es una sugerencia. Eso no es una buena idea, aunque es una buena idea, pero no es lo que está diciendo aquí. Es un mandato, ¿ok? Una orden bíblica. Y cuando no cumplimos con un mandato de la Biblia, estamos simplemente diciendo a Dios, a mí no me importa lo que tú dices, no lo voy a hacer. Eso es la conclusión. Que estudiamos hoy en la clase de Abraham, como él estuvo dispuesto a sacrificar su propio hijo, su propia sangre y carne. ¿Por qué? Por obedecer al Señor. Entonces, bendición, obediencia siempre trae bendición. ¿Por qué usted cree que Dios bendijo a todas las familias, todas las naciones en el mundo por medio de Abraham? Por la obediencia de Abraham. En ti serán benditas todas las familias del mundo. Entonces, hermanos, vemos aquí que sobrellevar, busquen el diccionario real de España, dicho de una persona, llevar encima o a cuestas una carga o peso para aliviar a otro. Pues sí, eso es lo que es sobrellevar. Yo estoy llevando sobre mí la carga de otro. Y la Biblia dice aquí, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y tomen en cuenta aquí algo, es plural, así como el versículo 1. Cuando habla a los hermanos, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Son palabras en términos plural, hablando a todos. Y vemos entonces aquí, Dios nos llamó a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ahora, y yo le voy a decir, no todos necesitamos que alguien sobrelleve nuestra carga, pero todos alguna vez hemos estado en situaciones así. Entonces, vemos aquí que somos llamados a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso no es una sugerencia, vuelvo a retirar, es un mandato bíblico. ¿Tú has sobrellevado la carga de otros? No más sus 2 o 3 favoritos en la iglesia. Unos a otros que hiciera toda la congregación. ¿Ok? No hay favoritismo aquí. Es posible que el Señor te toca para ayudar a alguien que te cae tan gordo, ya no lo aguanto, y el Señor quiero que le ayudes. No, eso es. No dice la Biblia que bendice a los que os ultrajan o que los maldicen, digamos. No dice la Biblia si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, tiene sed, dale agua. Pero cuanto más tu hermano en Cristo, que no es tu enemigo. Tal vez te cae gordo, pero no es tu enemigo. Sabemos, hermano, aquí hay caracteres fuertes, a veces un poco explosivos. Hay hermanos aquí con personalidades como habaneros, está bien. A mí me encanta chile habanero, pero personalidad, quién sabe, carácter es otra cosa, ¿verdad? Pero usted sabe, hermanos, a veces dicen, no, hombre, mi esposa tiene carácter de un chile piquín, ¿ok? Pues, y son chiquitos, pero sí pican, ¿ok? Ustedes saben que tengo razón. Nadie aquí, hermano, es exento de eso. Y Dios no nos está diciendo, ayuda a los que te caen bien. Por favor, eso no está en la Biblia. ¿Ok?
Y vemos entonces aquí ahora también que la ley de Cristo nunca se mezcla con la frialdad y la indiferencia. ¿Ok? La ley de Cristo. ¿Qué es lo que dice aquí? Mire versículo 2. Y cumplida así la ley de Cristo. Créemelo, yo pensaba hacer una invitación con este himno que cantaron. ¿Ok? Un mandamiento nuevo. Pero yo pensé, muchos no van a recordar, hace años que no lo hemos cantado. Yo sé que hubiera dicho, yo sé que la pianista hubiera dicho, hermano, que pastor, pues no dice padre, dice dad, ¿verdad? Pero el hecho es, nadie va a saber este himno para invitar. Y después, mire, lo cantaron. Este va directamente, es increíble. Pero eso es lo que el Señor nos dio. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos, así como yo he amado, améis los unos a los otros. Eso es un mandamiento que nos ha dado. Y Cristo es el Rey. Entonces es una ley real. Y le digo, hermanos, usted está, recuerda lo que dijo el Señor. Y él estaba en el aposento alto, ya iba a morir y ser arrestado esa noche. Arriba en el aposento alto, él dio, era como una de sus últimas palabras antes de su partida, antes de morir en la cruz. Pero quiero que sepan una cosa. A veces actuamos más como Caín que como Cristo. ¿Recuerda cuando el Señor preguntó a Caín? ¿No está tu hermano? Pues acabó de matarle, ¿verdad? ¿Y qué dijo Caín en Génesis 4:9? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y aquí está la respuesta bíblica. Sí, tú eres guarda de tu hermano. Los del mundo así de hallar él. En Cristo no hay nada de hallar nadie, porque somos hermanos y hermanas e hijos del Padre Celestial. Entonces, sí, no porque soy pastor, sí soy guarda de mis hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a deshacer esa actitud horrible de Caín que existe en el mundo. Cada uno por sí mismo, allá lo demás. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Cristo dice, sí. Ámalo. Y eso fue la respuesta. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Caín no amó a su hermano, no le importó. Y contestó con esa respuesta. ¿Y sabe qué, hermanos? Cristo está obrando en nosotros cada día más y más para que seamos menos como Caín y más como Cristo. Y si tú no te importa la condición de tu hermano, todavía está mucho por el lado de Caín. No es mi asunto, no es problema de él. Yo no me voy a meter. Pero cuando tú comienzas a ser más como Cristo, tú comienzas ahora a meterse más y preocuparse más por tu hermano. No podemos evitar eso. Es imposible. Y de eso se trata aquí, hermanos. Entonces, la ley, si yo soy frío e indiferente, yo no estoy brillando mi luz, no estoy mostrando nada de Cristo en mí. Es como que no tengo a Cristo. ¿Eres así? ¿Has ayudado a algunos? ¿O tienes miedo? ¿Se va a enojar conmigo? Déjame dar una sugerencia. Si tú de veras tienes esa carga en tu corazón por alguien y tú ves que él o ella se está destrozando su propia vida, haciendo daño a su familia, a ellos mismos, busca a alguien. No es como que está llamando la atención, que hay juicio y disciplina, nada más busca a alguien. Y las dos personas ve y habla con esa persona. Si él ve que hay dos que se preocupan, él puede reaccionar mal, o tal vez Dios le va a tocar. Si estos dos se preocuparon tanto por mí, vinieron, están viendo algo en mí que necesito ayuda. Veamos también, para poder cumplir con ese ministerio de restaurar y sobrellevar, necesitamos una visión realista de nuestra condición espiritual.
Si ves aquí, usted mira aquí en versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Está hablando aquí que el que está yendo a ayudar a este hermano, a restaurar a este hermano. Cuidado, porque si tú te vas con ese espíritu de arrogancia y soberbia y tú crees que tú sabes más, tú eres nada, dice la Biblia. Y tú crees que tú eres algo, tú eres nada. Entonces, nosotros no podemos andar engañados. Por eso es importante que seamos humildes. La verdad, ni debemos de tener el deseo de ir. Vamos porque amamos al hermano y no queremos nosotros verlo sufrir más. A riesgo de perder su amistad, a riesgo que es capaz que se enoja contra mí. Pero yo voy un espíritu de mansedumbre, de humildad para ayudar a este hermano. Tú no tienes que anhelar, oh, quiero tanto. Eso está mal. Dios nunca nos llamó a ser policías aquí. Somos hermanos. Y si un hermano está sufriendo, no es su deber de ir. Y eso, mire hermano, le voy a decir la verdad. Si hay una de las cosas más difíciles, entre el pueblo hispano, es eso. Nadie quiere confrontar a otro. Van con el pastor para que lo confronte. No quieren. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que hay aquí, hay mucha soberbia. Entonces cuando nosotros vamos y hablamos con alguien, ya sabemos lo que va a pasar y nos da miedo. Pero si no me equivoco, yo sé que no me equivoco, en 1 de Juan dice que el amor perfecto echa fuera todo ¿qué? Temor. ¿Dónde está tu amor? Tú tienes más temor del hermano que amor por él. Hermano, tenemos que ya salir de esas conchas en que nosotros nos encontramos e ir y ayudar al hermano. Y no siempre hablar con el pastor. El pastor sabe que no, tú ve y habla con él, ayúdale. Eso casi no pasa, hermanos. Eso casi no sucede. Y es muy triste porque es bíblico. Y la Biblia nos dice para hacerlo. Y no lo hacemos. Pero a veces somos buenos para chismear del hermano que está caído. No es para estar chismeando y dándole, es para estar orando por él y ayudándole. So, vemos aquí una visión realista. No debemos tener un alto concepto de nosotros mismos. Mira conmigo Romanos 12, Romanos capítulo 12. Mira lo que dice en versículo 3. Después que nos dice que no conformemos a este mundo, él dice: digo pues, por la gracia que me es dada, diciendo él, Dios me ha bendecido con este entendimiento y les quiero mostrar y compartir con ustedes, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No hay que pensar de nosotros mismos con cordura. Y entonces la Biblia es muy clara en eso. Y por eso aquí dice en el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Veamos entonces, hermanos, eso pasa. Y entonces a veces hacemos más daño porque a veces los que deben de hablar no hablan. Y los que deben de callar son los que van y hablan, y eso es donde causa problemas. Pídele al Señor por esa sabiduría, hermanos. Y después vemos también que todos debemos de ser muy cautelosos, con nuestros corazones. Yo le he dicho muchas veces, ahí está en Proverbios 28, versículo 26. ¿Qué es lo que dice? 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. No confía en tus sentimientos. Pues yo sé que... No, tú no sabes hasta que has orado, has buscado el rostro del Señor, has tratado de no hacerlo, pero no tienes esa paz porque el Espíritu Santo te ha tocado. Entonces ahora tú vas y hablas y tú ayudas a tu hermano. Muchas veces confiamos en nuestro corazón porque fuimos creados así. Haz lo que está en tu corazón. Es lo que dijo Natán a David y Dios lo reprendió. Vuelve a David y dile que no me va a edificar ningún templo. Porque Natán dijo, haz lo que está en tu corazón. Ahí está en segundo de Samuel 7.
Yo le digo, antes que tú hagas algo según tu corazón, asegúrate que Cristo está en control de tu corazón y no tus emociones engañosas. Porque el corazón es engañoso, es perverso, más que todas las cosas. No hay nadie que lo conoce. Entonces, cuidado. Entrégale tu corazón al Señor. Y llena tu corazón de la palabra de Dios. Cuando tú lo llenas de la palabra es como unos frenos. Y no va a permitir que tu corazón tome control de tu vida, sino que tú tendrás control sobre tu corazón, o tus sentimientos, tus emociones, lo que tú quieras. Y después vemos también aquí que tenemos un ministerio personal ante Dios. Y eso es muy importante. Mira el versículo 4 y 5. Regresamos a Gálatas capítulo 6. Y el versículo 4 y 5. Que es lo que dice. Ahora, tenemos que entender una cosa. Si tú malinterpretas, va a parecer que eso es una contradicción. Pero en capítulo 6, versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No es que debo de gloriarme, mi gloriar está en Cristo, hablo aquí de mi satisfacción. Primero, hermanos, déjenme mostrarles unos versículos, aparte de aquí de Gálatas, que nos podrán dar más luz sobre el versículo 4. ¿Ok? ¿Sabe? Usted mira capítulo 14 de Romanos. Es interesante. En capítulo 14 de Romanos está hablando aquí de nuestra relación con el Señor, nuestro servicio al Señor, nuestro vivir y nuestro morir. Entonces usted mira aquí en capítulo 14 de Romanos. Mire versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora, entre el vivir y el morir, no sabemos cuánto tiempo. Hay dos fechas. Uno es cuando nacimos la primera vez, la segunda cuando nacimos la segunda vez. Pero no le hace, el hecho es tú naciste y vas a morir. Y hay un tiempo entre la vida y la muerte. Puede ser, hay niños que mueren con 2, 3 años, hay jóvenes con 18, hay de media edad con 42, hay los que alcanzan 90 y 100 años. Pero vamos a morir. Entonces, pero es muy importante entender, si tú vives, te levantaste hoy. Piensa, este es el día que hizo Jehová. Me gozaré y alegraré en él. O nos gozaremos y alegraremos en él. Que eso está en Salmo 118, versículo 24. Entonces Dios hizo este día. Y si yo alcanzo hasta el fin o no, mientras yo vivo, me alegraré en él. En el día que Dios me dio, porque mi gozo está en Cristo. Entonces lo que pasa es que nosotros se nos olvida, nuestro vivir y nuestro morir está en sus manos. Yo no tengo control, Dice que es lo que se suicidan. No, Dios retiró su gracia, se quitaron la vida. Como quiera, Dios lo permitió. Nadie va a morir un día antes. Pero vivimos y morimos para Él. ¿Usted entiende eso? Su vida no es tuya. Su vida es para Él. Su vida es prestada. Y Él quiere ver qué hagas con tu vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y cuando tú vives para Él, estoy seguro que la muerte será más pacífica y tranquila. Y no vas a salir pateando de este mundo. Porque tú sabes que si vivo, si muero, es para Él. Es decir, que ya entregué todo a Él. Entonces tenemos un ministerio muy personal ante Dios. Mi vida es de Él. Yo vivo delante de Él y para Él. Entonces también todo trabajo que hagamos será juzgado por el Señor. Todo trabajo que hacemos. Hablando como cristianos ahora. Quiero que mira 1 Corintios, hermanos, capítulo 3.
Primera de Corintios, capítulo 3, despuésito de Romanos. Mira lo que dice aquí en capítulo 3. Y vamos a versículo 13 al 15. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué día? Pues el día de Cristo. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, que tal vez no va a tener ningún premio por tus obras, va a llegar al cielo oliendo humo, pero está en el cielo. Lo que está diciendo aquí Pablo, si tú tienes a Cristo. Todo lo que tú haces, y él menciona diferente, ¿verdad? De que hay madera, hay heno, hojarasca, después hay piedras preciosas como diamantes, después hay plata y hay oro. Todo lo que es madera y hojarasca se quema. Lo que es piedra preciosa, plata y oro se purifica y es más refinado y vamos a recibir premios. ¿Y por qué digo eso? Porque Pablo está diciendo eso aquí en Gálatas. Y él dice en 6:4, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Asegúrate que lo que tú haces es para el Señor y no por otros intereses. Entonces, ¿por qué está hablando de eso? No estamos hablando de la carga de su prójimo. No estamos hablando de cada uno sobrellevar la carga los unos de los otros. No está diciendo un hermano que fue sorprendido en alguna falta. ¿Por qué está diciendo eso? Porque antes que tú comienzas querer sacar la paja del ojo de tu hermano, saca la viga de tu propio ojo. Es lo que está diciendo Pablo. Antes de ser un juez y querer ayudar a todos, juzga tu propia obra. Juzga tu propio corazón. Y cuando tú estás bien delante de Dios, ahora sí vas a ser una persona humilde que puede ayudar a tu prójimo. Es lo que está diciendo él aquí. Entonces nosotros tenemos un ministerio personal ante Dios. Antes de ayudar a mi hermano, antes de un ministerio público, yo tengo algo delante de Dios. Él y yo, solo, nosotros dos. Y cada uno aquí también. Y después, él dice aquí en versículo 5, parece una contradicción. Porque el versículo 5 dice, y estamos en Gálatas otra vez, ok, Gálatas 6. Porque cada uno llevará su propia carga. Hey, ¿no es una contradicción? En versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Hey, ¿es una contradicción? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en primer lugar, en el español, en inglés, la palabra burden en inglés, no es lo mismo que el idioma original. Porque en el griego esas palabras son diferentes. ¿Ok? Entonces, el que está leyendo en su idioma entiende muy bien de qué está hablando Pablo. Primero, hermanos, tenemos que entender la palabra cargas en versículo 2 significa algo demasiado pesado. Por ejemplo, si un hermano o una familia va a cambiar de casa, es muy difícil para una persona con su esposa, tal vez, o dos, llevar todos los muebles. Y muchos hermanos han hecho eso, hasta nosotros nos han ayudado, y llevan los muebles, tienen sus pickups, o algunos rentan un U-Haul, y todos trabajan juntos para ayudar a esa familia con sus cargas. Ahora, o puede ser también que usted lleva a su hijo para la escuela, tiene que llegar a las 7:30. Usted prende el carro, la batería está muerta o está ponchada la llanta. Usted entonces habla con su vecino o con un hermano en el Señor, aquí en la iglesia, un hermano en Cristo. Hey, ¿puede usted pasar por mis hijos y llevarlo para la escuela? Es que mi carro no prende. Hasta el vecino dice, ¿cómo no? O uno aquí en la iglesia, ¿cómo no? Yo le ayudo. Ahora,
Eso es una carga. Y esa persona le ayudó con su carga. Tiene que llevar a sus niños para la escuela. Pero ¿qué pasa día tras día? Es ahora, hey, padre, hey, puede llevar al niño para la escuela. Hey, puede llevar al niño. Hey, esa es tu carga, esa es tu responsabilidad. Yo te ayudé cuando necesitaba, ahora cumple con tú. Yo no estoy llamando a la gente para llevar a mi hijo a la escuela todos los días. Si hay una necesidad, se pide ayuda. Pero ya no es necesidad, ahora es viveza. Y es lo que Pablo está enseñando aquí. Tú tienes tu carga. La otra palabra carga es como una mochila de un soldado. Y todos traen sus cargas. Imagina un soldado diciendo, hey, carga el mío. Y él quiere andar muy chulo. No va a cargar dos cargas. Hey, tú traes tu propia carga. Y lo que está diciendo aquí es eso. Que nosotros en los dos lados, el necesitado y el que va a ayudar. ¿Entiende eso? Cuando tú de veras tienes necesidad, el Señor va a tocar manos para ayudarte. Pero también no podemos estar ayudando a los flojos y a los comodines cuando ellos tienen su propia carga. ¿Sí ve la diferencia? Cada soldado tiene su mochila. Ahí trae su comida, su ropa, sus armas, quién sabe qué trae. Y cada soldado es responsable por cargar su carga. Tú eres un soldado. El Señor te escogió por soldado. Tú traes tu carga. Y aquí dice en versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Dios nos ha dado las cargas que podemos soportar, no las cargas que no podemos soportar. Algunos de ustedes nunca podrían soportar la carga de una iglesia, ser un pastor. Yo nunca quería hacerlo, pero Dios me dio la habilidad y la carga de ser un pastor. Yo tengo que llevar mi carga. Yo no puedo exigir que los diáconos o los maestros o quien sea que sea pastor de esta iglesia. Cada uno lleva su propia carga. Es mi carga para pastorear esta iglesia. Pero de vez en cuando el pastor también necesita ayuda. Y la carga es muy pesada. Ahí es donde entra la congregación. ¿Sí ustedes? Entonces, tenemos que ser sabios. No ayudar a los flojos. Hasta Pablo dijo en Tesalonicenses, el que no quiera comer, que no coma, que muere de hambre. Hablando de la iglesia, había flojos. Siempre sentían necesidad de visitar ahora la comida. Es increíble. Ahí estaban. Y no trabajaban porque Cristo viene. Porque Cristo no vino y tenían hambre, se fueron a visitar las casas de los demás. Y Pablo habló de eso, está en 2 Tesalonicenses. Entonces vemos que a veces llega un punto en que no podemos ayudar a algunos porque si no estamos dándoles vuelos a ser comodines. Y siempre van a querer ayuda. Y no siempre es económico. Hay hermanos que no pueden soportar una prueba sin llamar al pastor o llamar a otra. Ora por mí, ora por mí. Ponte a orar tú solo primero a ver qué pasa. Pero no oran. Y lo peor, muchos, ponme la lista de oración y nunca aparecen. I'm sorry. Tú tienes necesidad y tú pides oración que lo ponga en la lista. Carga tu propia carga primero y después viene y pide ayuda. Dios no es tonto. Él no va a ayudar a los flojos y comodines. Dice, pastor, ¿por qué hablas así? Porque es la verdad. ¿Qué quieres que le diga? ¿Ok? Entonces, yo veo mucho en la lista de oración. Digo, el Señor no va a contestar. Si ni toma la molestia de venir y orar los miércoles, pero sí toma la molestia de llamar, ora por mí, y ni viene a orar. Hay un dicho en inglés, who do you think you're fooling? ¿A quién tú crees que estás engañando? Y de eso se trata aquí. Por eso digo, es difícil, no nada más como aparenta así, nada más. Está diciendo, hay que ayudar. Tenemos que ayudar los unos a los otros. Hay que aconsejar también. Eso es consejería también. Es toda ayuda, física, más que todo espiritual. Y nosotros todos tenemos nuestra carga que cargar, hermanos. Es muy importante eso. Ahora, déjame terminar con la aplicación. Si este pasaje bíblico comienza con las palabras, este pasaje comienza con hermanos. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Yo tengo una pregunta aquí. Si no toqué eso durante el mensaje, ahora en el fin yo quiero tocarlo. Todas preguntas que uno hace a uno mismo.
¿Soy yo uno de los espirituales en mi congregación? ¿Soy yo uno de los espirituales? Y muchos, no, yo no. Y si no soy, ¿por qué? Porque si tú no eres espiritual o eres carnal. Y si no eres carnal ni espiritual, es natural que decir que no tienes a Cristo. Mi pregunta es, ¿por qué no somos espirituales? ¿Por qué no tenemos el valor de reconocer nuestro estado? Y usando esas mentiras, pues yo no soy tan espiritual. A veces tú eres más de lo que tú crees. Estás siendo un espiritual un poco desobediente. Y Dios está obrando en tu corazón por medio de este mensaje. Pero pregúntate, si no eres espiritual, yo no soy. Entonces, ¿por qué no eres? ¿Por qué no eres espiritual? ¿Por qué no andas por el Espíritu como acabamos de estudiar? ¿Vas a andar por el Espíritu o por la carne? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué no? Eso es espiritual. Después que él habló de andar por el Espíritu, él dice, vosotros que sois espirituales. Quiere decir que estamos andando en el Espíritu. Yo personalmente creo que hay muchos espirituales en esta iglesia. Pero muchos de ustedes que son espirituales le dan pena reconocer que son espirituales. Reconozcan que Pablo está hablando aquí a los que son espirituales. Tú tienes que saber si eres o no espiritual. No dije perfecto, no dije ni siquiera súper espiritual y un gigante en la fe. Nada más, ¿eres espiritual o no? ¿Cómo vives tu vida? Yo garantizo, muchos de ustedes son espirituales. Y dan lugar al diablo. Yo no soy, me falta mucho. A todos nos falta. Yo conozco a Cristo por 50 años y todavía me falta mucho. Pero no por eso soy carnal. O tú eres o no espiritual. Y francamente, muchos de ustedes, la mayoría aquí, son espirituales. Pero ustedes no tienen valor de reconocerlo. Pues Dios resiste a los soberbios. Yo digo que soy espiritual, me va a quitar la gracia. No. No es eso. Entonces, si no eres, ¿por qué no? ¿Por qué eres carnal? Entonces, no hay otra. Si tú eres un hijo de Dios y no eres espiritual, eres carnal. No hay otra. Y francamente, hermanos, los carnales que dijo el Señor, Pablo, os di leche y no puedo dar vianda porque todavía soy carnales, son niños. Pero yo estoy dando muchas veces carne a ustedes y ustedes lo están recibiendo. Yo no veo aquí que estoy predicando a puros carnales. Es una iglesia, yo creo que tiene muchos espirituales. Hay también carnales, pero hay muchos espirituales. Y después vemos también otra pregunta. ¿Amo a mi hermano o hermana lo suficiente como para buscar su restauración? ¿Estoy dispuesto a sobrellevar la carga de mi hermano? Eso es otra pregunta. En otras palabras, si tú eres una persona que tiene miedo de confrontar a otra persona, porque tú ves su error y tú quieres ayudarle, pero no lo haces por miedo, entonces tú debes de dudar el amor que tienes para con tu prójimo. Porque más importante para ti es tu bienestar que el bienestar espiritual de esa persona. Tienes que arriesgarlo. No me gusta, pero a veces hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermanos. Y esa es una cosa que tenemos que entender. El amor es, si tú estás dispuesto a arriesgar, perder la amistad de alguien por decirle la verdad, es porque lo amas. ¿Okay? Y después pienso de mí mismo con cordura. Algunos se creen tan espirituales y son de los más carnales. Y otros que se creen tan bajo, pero son espirituales. Debes de pensar de sí mismo con cordura, no con tus emociones. Analiza tu vida. ¿Qué son las cosas que, por ejemplo, tú oras? ¿Tú eres persona de oración? ¿Tú eres persona que cuando lee la Biblia te trae gozo? Cuando escucha un mensaje como de la palabra, un mensaje te tocó, encendió tu corazón. Piensa en las cosas que te llaman la atención. Tú vienes a la iglesia con esa anticipación que voy a adorar a Dios, a alabarle, voy a ver a los hermanos, voy a aprender de su palabra. ¿Es un gozo venir a la iglesia o es una carga otra vez? Yo vengo porque mamá viene, no quiero estar aquí.
Vengo porque la vieja viene, mi esposa, yo no quiero estar aquí. A mí, piénsalo. Esas son cosas que indican si tú de veras eres espiritual o no. Y nosotros tenemos esa idea de que para ser espiritual tengo que ser un gigante. Ay, por favor, hermanos. Hay espirituales que aman al Señor y ni se dan cuenta que son espirituales. Entonces, lo que quiero decir, piensa de ti mismo con cordura. No te apachures y tampoco te elevas. Sepa dónde estás. Y francamente, Dios ha dado más gracia a algunos que a otros. Así es. Hermanos, y Dios ha dado cargas más grandes a otros que a otros. Así es. Dios no hizo robots, todos somos diferentes. Pero lo que Él quiere es que seamos espirituales, que seamos llenos del Espíritu, que andemos en el Espíritu. Él quiere ver fruto del Espíritu. Y mira el fruto de tu vida. ¿Has tenido más dominio propio últimamente? ¿Has sido más manso? ¿Tú has tenido más fe? ¿Tú has crecido en esas áreas? Pues prueba estar. Se ve, el fruto del Espíritu es un fruto espiritual. Y vemos también, hermanos, otra pregunta va a hacerme, ¿tiendo a juzgar a los demás más que a mí mismo? Es decir, que mi estándar para juzgar a los demás es más estricto que el estándar que yo utilizo para juzgarme a mí. ¿Juzgamos a todos con el mismo estándar? A nosotros mismos y a los demás. Así debe de ser. Esos son de los problemas. La ley del embudo, ¿verdad? Ancho para mí, angosto para ti. Así somos. Y así eran los fariseos. Y Cristo quiere que seamos honestos y justos. Y como tú quieres que los demás te tratan, así tú también tienes que tratar a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y usa el mismo estándar. El mismo estándar. Y así somos muy listos para ver pecados ajenos en otros. Pero nuestros propios pecados no nos gustan. No son tan malos. Yo estoy creciendo. Dios conoce mi corazón. Yo sé que Él conoce tu corazón. Ese es el problema. Y tú no puedes esconderlo. Él conoce muy bien tu corazón. Es mejor confesarlo ante Él de una vez. Reconozca tus faltas. Y después también, comprendo de verdad que soy el único responsable ante Dios por mis propias obras y las de nadie más. Eso que está diciendo Pablo aquí, que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Deja de fijarte. ¿Sabe qué? Es que, mire, yo soy el único que estoy, nadie me está ayudando. No te preocupes, si Dios te tocó para hacer algo, hazlo. No anda fijando en los demás. En otra palabra, no compara tus obras, tu ministerio con otros. Dios te ha dado algo que hacer, da lo mejor al maestro. Eso es todo. Da lo mejor. Y si los demás no, hallaré ellos. Tú tienes que dar lo mejor a tu Señor. Tú rendirás cuentas a Él. Es como dice que no servimos al hombre. ¿Sabe? En Colosenses 3 es muy bonito. Y usted mira 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Porque dijo Él antes. Y de todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Porque andamos fijando en los demás. No te preocupes por los demás. Es como si yo ando hablando del Señor de otro pastor. ¿Qué tiene? Mi hijo, te llamé a Nueva Vida en Jesús. No te preocupes por otros pastores. ¿Me explico, hermanos? Eso pasa. Es una tendencia humana de ver a otros. Me gusta lo que dice en inglés, ¿sabe? Me he dicho, mind your own business. Muy sencillo. Atiende tu propio asunto. No andas fijando en los demás. Esa es la manera de crecer, hermano, espiritualmente. Y ser humillado, porque el Señor nos va a ser más humildes, porque vamos a reconocer todo lo que nos falta. Y por último, tengo la costumbre de depender de otros para cumplir las tareas que Dios me ha encomendado. En otras palabras, siempre andas buscando ayuda. Tú nunca haces nada por tu propia cuenta. Siempre quieres que otros te acompañen, que otros te ayudan.
Busca al Señor, sírvele, te va a bendecir. Pero si tú siempre quieres que la gente te con muletas, siempre confiando en la gente, tú nunca vas a avanzar en tu andar con Él. Es bueno ayudar a otros, pero no es bueno siempre querer recibir ayuda de otros. Tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Qué hacemos con estas cargas entonces para terminar? Pues que dice Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No deja para siempre caído al justo. A veces te vas a tropezar, vas a caer. Él te vuelve a levantar. Y puede ser que usa a otros para levantarte. Pero Él te ha dado algo que hacer. Tú tienes tu tarea. Tienes cargas, échalas sobre Jehová. Yo tengo cargas, hermanos. Yo no puedo comprar todas. Tengo cargas tremendas que a veces me obligan a orar con lágrimas y ayunar y pedir al Señor. Y todavía estoy esperando. Algunas cargas yo tengo años esperando. Bueno, ¿sabe qué? El Señor sabe. Él está encargado del tiempo. Pero yo voy a seguir confiando en Él y no fijar en otros. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Vamos a poner de pies y la pianista va a tocar. Si usted quiere pasar a orar, después yo oro por ti. Tal vez tu carga no está muy definida. Pídele al Señor que te muestre qué es lo que tú quieres de mí, Señor. O tal vez la carga que tú traes muy pesada y el Señor te quiere dar alivio, pero por tu terquedad tú sigues con tu carga. Eso puede ser muchas cosas. Tal vez tú batallas con tu orgullo. Tal vez tú batallas con el rencor y no has perdonado. Tal vez tú batallas viendo a otros en vez de poner tu mirada en el Señor y pensar en tu propia vida. Cuidado, no demos lugar al diablo. Tal vez tú eres uno de los que dice, no hay amor en esta iglesia y no hay esto. Mira la gente como son. No anda fijando. Pon tu mirada en el Señor, echa tu carga sobre Él. O tal vez tú dices, mi carga es mi familia. Ok, tu familia es tu carga. El Señor te ha dado esa familia. Ve a Él, dile, Señor, esa familia que tú me has dado, estoy batallando, ayúdame. Es capaz que te va a mostrar que tú tienes que cambiar para que tu familia cambie. Yo no sé, pero hay que traer las cargas que tenemos. Dijo el Señor, venid a mí todos que están trabajados y cargados, y os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No dijo Él eso? Trae tu carga al Señor. Es lo que tiene que hacer, porque llega un punto que ya no vas a aguantar y va a ser horrible. Y Cristo dice, yo levanto tu carga. Te ha dado una tarea, esa tarea es muy pesada, yo te voy a dar las fuerzas. Ven, trae tus cargas aquí. Yo voy a orar ahorita. Y si tú tienes algo que tú quisieras presentarle al Señor, más bien echarle a Jehová, ahora es el tiempo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor porque tenemos el ministerio de restaurar y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero también tenemos nuestras propias cargas, Señor, y es pesada. Pero podemos ahora echar sobre ti estas cargas sabiendo que tú nos sostienes. Y tú nos darás las fuerzas para seguir adelante. Yo te pido ahora por los que están aquí a este altar, Señor. Tú conoces cada carga de sus corazones. Tú conoces cada peso con lo cual ellos viven sus vidas. Y es pesada. Y a veces es tal vez la carga de un ser querido que no te busca. Yo no sé, Padre, pero tu palabra dice, ven y pon tus cargas. Y queremos echarlas sobre ti, Señor. Ayúdalos, Padre. Ayúdanos también, a nosotros también. Todos tenemos cargas. Todos tenemos cosas que hacer también. Responsabilidades. Pero gracias, Señor. Porque a pesar de todo, somos tus hijos y tú nunca nos dejarás y nunca nos desampararás, Señor.
Bendice ahora a estos que están aquí. Bendice a mis hermanos. Ayúdales. Dales luz para ver qué es lo que pueden hacer. Dale luz desde lo alto. Total, Padre, tú eres Padre de las luces. Ilumínalos, Padre. Dales alumbramiento. Y también dales fuerza para seguir adelante. Y ahora te pido por la congregación, bendice la obra. Si alguien quería pasar y no pasó, le dio pena, tú sabes quién es. Toque su corazón y perdónale y también ayúdale con su carga, Señor. Y Padre nuestro, ayúdanos. Que no seamos soberbios, quitando siempre, queriendo quitar la paja de los ojos. Y nosotros mismos teniendo la viga enfrente de la nuestra. Enséñanos, Padre, a ser cariñoso, compasivo, amoroso, benigno. Y Señor, también mansos y humildes, como tú eres. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Ahora, Señor, bendice a esta congregación. Vamos a salir de este lugar. Que cada uno salga en paz, sabiendo que él o ella ha aprendido algo. Y ahora esa persona va a desear estar más cerca de ti. Padre nuestro, que tú obra en cada corazón aquí. Y bendice cada familia aquí representada, a cada individuo. Y ponemos el resto de este día en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.